En esta clase número 8 vamos a tratar el tema de cosecha y post cosecha de cultivos. En este esquema estamos viendo lo que es una cosechadora que puede ser utilizada para soja, para sorgo, para trigo. Recuerden que la parte delantera de la cosechadora es una plataforma y que esa plataforma depende del cultivo que vamos a cosechar, por las distintas estructuras morfológicas y donde están ubicados los órganos que necesitamos, que tienen valor comercial. Entonces esto va a variar con el cultivo y a partir de la plataforma para atrás, digamos, es un esquema común para la mayoría de las cosechadoras de granos. Y vamos a tener en la parte inicial un molinete, el cual va a ayudar al ingreso del material a la cosechadora y que es objeto de regulación en cuanto a la velocidad a la cual va funcionando. También tenemos una barra de corte en la que va a cosechar la parte que va a ser trillada. Eso va a caer en un sinfín que trasladará el material hacia el acarreador y el acarreador lo coloca en el órgano trillador, es decir, la combinación de un cilindro con un cóncavo, el cual también está sujeto a regulaciones por el tipo de grano que estamos cosechando, por la humedad de los granos. Incluso puede tener regulaciones que van variando durante el día. Ese material que es trillado va a caer sobre el cilindro, sobre el sacapajas, que en el cual, digamos, va a quedar en la parte superior del sacapajas todos los restos vegetales de mayor tamaño de los granos. Los granos van a ser colados en esa sacapaja y van a caer en distintas zarandas que van separando el material fino de los granos. Los granos que no son bien trillados van a volver a través del retorno al cilindro cóncavo y van a ser trillados nuevamente, repitiéndose el proceso. Los granos que pasan, que son limpiados primero por el sacapaja y después por las otras zarandas, van a ascender a la tolva de la máquina. Un órgano importante en una cosechadora es el removedor de rastrojo, que va en la cola de la máquina y cuya función es desparramar lo más uniformemente posible el rastrojo. Ese rastrojo va a ser el colchón sobre el cual se va a sembrar los cultivos siguientes. Por lo tanto, para una adecuada siembra del cultivo posterior es importante que ese rastrojo esté bien distribuido a lo largo del ancho de trabajo de la máquina. Acá vemos algunos ejemplos de cosechadoras. Arriba a la izquierda, una cosechadora típica de soja, de trigo o de sorgo. La de soja va a ir cerca de la superficie del suelo, y en cuanto a sorgo, la barra de corte tiene que ir a una altura de tal manera que se puedan cosechar solamente las panojas del cultivo. La plataforma van cambiando de acuerdo al cultivo. Por ejemplo, acá tenemos una plataforma girasolera constituida por bandejas. Entre medio de las bandejas van pasando los tallos, donde en la parte superior del tallo está el capítulo de girasol,
ese capítulo va a ser el que va a ingresar a la máquina para ser trillado. Una cosechadora de maíz con una plataforma para maíz constituida por puntones y cadenas que lo que van a hacer es traccionar las espigas de maíz, y lo que va a ingresar al cilindro cóncavo van a ser las espigas de maíz. Acá abajo tenemos la cosecha de un cultivo de girasol, cosecha de un cultivo de soja, que va acompañado de un tractor que acarrea una tolva, de tal manera que la cosechadora va descargando directamente en el acoplado tolva. Como se ve acá también en la figura, acá vemos una cosechadora similar para soja y para trigo que está cosechando sorgo, y la barra de corte va ubicada de tal manera de cortar solamente las panojas del cultivo de sorgo. Acá vemos una cosecha también de sorgo, una cosecha, digamos, que se está haciendo con dos cosechadoras, de tal manera de acelerar el proceso de cosecha. Entonces, granos muy secos son susceptibles al partido y se pierde peso, o sea, rendimiento. La entrega de grano con humedad superior a la base de comercialización se castiga con una merma en cantidad y gasto de secado. Entonces, lo ideal es empezar la cosecha cuando tenemos un 1% a 1,5% por encima de la humedad de comercialización. Considerando que en el mismo proceso de cosecha el grano tiene movimiento, pasa, digamos, a la tolva a medida que va siendo trillado, pasa a la tolva de la máquina, de la tolva puede pasar a un acoplado tolva, para después ser llevado a un camión o ser almacenado en un silo bolsa. En todo ese movimiento del grano, el grano puede sufrir pérdida de humedad en torno al 1,5%, de tal manera que si estamos cosechando maíz que tiene una humedad de comercialización de 14,5, lo ideal sería empezar con 16, y en todo el proceso de cosecha se perdería 1 o 1,5% de humedad, y lo que sale va a ser prácticamente la humedad comercial. Bueno, ya hemos visto cuál es la humedad de comercialización. Bueno, en todo este proceso de cosecha es muy importante para el ingeniero agrónomo determinar que no haya o determinar qué grado de pérdida está ocurriendo de todo el proceso. Cuando hablamos de pérdida, estamos hablando de pérdidas de pre-cosecha, pérdidas en el cabezal de la máquina o pérdidas en la cola de la máquina. Entonces, acá para todos estos cultivos está especificado cuáles son las tolerancias de pérdida en cada de estos tres tipos de pérdida. Pérdida pre-cosecha, la tolerancia es 0 para cualquier cultivo. Y pérdidas de cabezal y pérdidas de cola varían con el cultivo. Entonces, es una tarea importante, digamos, una de las tareas más realizadas por el ingeniero agrónomo, determinar las pérdidas de cosecha de los equipos que están cosechando un campo en particular. Entonces, por ejemplo, si estamos cosechando maíz, vamos a saber que la tolerancia para la pérdida de precosecha va a ser 0, la tolerancia para las pérdidas en la plataforma van a ser de 130 kilos por hectárea, y las pérdidas por cola va a ser de 80 kilos por hectárea. Si estamos a esos niveles o por debajo, podemos considerar que estamos dentro de tolerancia, que se está haciendo bien la tarea. Si estamos por encima, ya sea en el cabezal, en cola o en ambos, hay que hacer los ajustes necesarios de la máquina para disminuir esas pérdidas. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos las pérdidas de pre-cosecha?
Entonces acá vamos a distinguir cultivos como la soja y el trigo, de lo que es maíz, sorgo o girasol. En un cultivo de soja y trigo eh, se van a arrojar a todo lo ancho de la máquina 4 aros de cada aro de 0,25 metros cuadrados, de tal manera que lo obtenido en esos 4 aros nos representan las pérdidas las pérdidas pre cosecha, o sea, antes de la cosecha del cultivo. Entonces vamos a juntar todos los granos en esos 4 aros y vamos a pesarlos y vamos a tener una pérdida por metro cuadrado. Entonces esto es en el caso de soja y trigo. Y si vamos a maíz, girasol y sorgo, lo que se hace a todo lo ancho de la máquina, se establece una superficie rectangular, y en esa que va a tener una cantidad determinada de metros cuadrados, y se procede a juntar los granos que estén en el suelo antes de la cosecha. Repito, son pérdidas de pre-cosecha. Se juntan todos los granos que hay en esa superficie y de acuerdo a la superficie que tengamos que hemos juntado, vamos a tener las pérdidas en kilogramos por metro cuadrado. Entonces, eso sería para el caso de maíz, girasol y sorgo. Estos son pérdidas pre-cosecha. Pasemos ahora a las pérdidas de cosecha. Bueno, las pérdidas de cabezal y de cola se determinan de la siguiente forma. Vamos a hacer avanzar la máquina hasta un punto en el cual la detenemos, colocamos por debajo de la máquina, entre las ruedas delanteras y traseras, colocamos 4 aros ciegos, es decir, aros que están tapados. Volvemos a arrancar la máquina y vamos a pasar, va a pasar la parte de la cola sobre los aros. Una vez que pasó la máquina, procedemos a ir a donde están ubicados los aros y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a juntar los granos que están por encima del aro ciego. Esos son las pérdidas de cola. Entonces juntamos todos los granos que están por arriba de los aros ciegos y eso nos va a dar, los pesamos los granos, y eso nos va a dar la cantidad de kilos por metro cuadrado que se pierden por cola. Y vamos a juntar debajo del aro ciego, vamos a juntar los granos, también en los 4 aros. Levantamos el aro y juntamos todos los granos que hay por debajo de ese aro. Y eso va a ser la suma de las pérdidas de pre-cosecha más las pérdidas por cabezal. Las pérdidas por cabezal. Entonces arriba vamos a tener, arriba del aro ciego vamos a tener pérdidas de cola, por debajo del aro ciego vamos a tener las pérdidas de pre-cosecha y cabezal. Entonces, ¿qué es lo que cómo determinamos las pérdidas de cola? Ya van a estar determinadas por la cantidad de granos que va a haber sobre los aros ciegos. Las pérdidas, al principio se acuerdan que habíamos medido las pérdidas de pre-cosecha, que ya las sabemos, y después lo que está por debajo de los aros ciegos son las pérdidas pre-cosecha más las de cabezal. Entonces, a esas le restamos las pérdidas por cabezal, de pre-cosecha, y nos va a quedar las pérdidas por cabezal. Entonces, con esos valores vamos a la tablita que les mostré anteriormente y vamos a poder determinar si estamos dentro de tolerancia en cuanto a pérdidas. Si no estamos dentro de tolerancia, se hacen los ajustes necesarios en la máquina para poder cosechar con mayor eficiencia. ¿Qué hacemos con los granos una vez cosechados? Puede ser que la mercadería ya haya sido vendida y hay que entregarla. Se puede haber vendido
al complejo exportador, una empresa exportadora, a una industria. eh, entonces la cosecha se levanta y se coloca en camiones y el camión se va a destino. ¿Mm? Eh, También puede ser que la almacenemos en algún acopio, entonces la vamos llevando, por ejemplo acá en este caso, la mercadería a medida que es cosechada es trasladada por un productor que seguramente está cercano al acopio, la va llevando en acoplados tolva y esa mercadería la va depositando en los hilos de una planta de acopio. O puede ser que almacenemos los granos en silo bolsa u otro tipo de estructura de almacenamiento. Eh, Acá vemos, por ejemplo, un productor que va llevando, a medida que cosecha, va llevando sus granos. También, si las distancias son mayores, obviamente que no va a convenir llevarlo en una copla o tolva, sino que lo más probable es que recurra a un camión. Ese camión llega a una planta de silos, donde va a ser depositada la mercadería a nombre de ese productor, hasta un momento en que el productor decide vender esa mercadería. Eh, Uno de los aspectos fundamentales es en ese traslado de granos, es seguir las normas establecidas eh, oficiales en cuanto a la papelería que se requiere para trasladarlos. ¿eh? Hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Esos granos que llegan a la planta de acopio primero van a ser pesados antes de entrar a la planta, y una vez que la mercadería es descargada, vuelve a ser pesado de tal manera de obtener, digamos, por diferencia de peso, la cantidad real de mercadería que se depositó en esa planta de silo. Lo que corresponde hacer al llegar un camión o acoplado tolva es el muestreo de los granos, porque los granos no tienen un precio uniforme, sino que ese precio varía con la calidad. Eh, entonces corresponde hacer un muestreo, obtener una muestra representativa de los granos entregados. Para ello hay un muestreo tradicional, manual, que todavía está vigente en plantas de acopio de pequeño tamaño y que consiste en un calador sonda que se clava en la masa de granos de tal manera de obtener una muestra representativa de ese perfil de granos, que después esos granos son colocados en una especie de catre, se colocan todas las muestras obtenidas con el calador sonda, se saca una macro muestra, y de esa macro muestra después se van a sacar las muestras oficiales, que son lacradas y sobre las cuales después en un laboratorio se va a hacer el análisis y se va a determinar el precio de esa mercadería. Acá tenemos una imagen de lo que es un calador sonda. Esto se clava en la masa de granos, se clava, acá tiene una manijita que abre y cierra estas aberturas. Entonces esto, digamos, antes de clavarlo se cierra, o sea que acá queda todo, estas boquillas quedan tapadas, se clava, y una vez que ya está clavado se abren las boquillas, se llena de granos cada una de estas celdas, se vuelve a cerrar el calador y se lo extrae de la masa de granos y se depositan esos granos en el denominado catre. Acá un operario se encuentra, clava el calador sonda y va a obtener una muestra de camiones. Está establecido oficialmente
la cantidad de muestras que se tienen que sacar en un acoplado, que tiene 30, o sea, en un camión con una capacidad de 30 toneladas de grano, eh, se sacan 5 muestras en el acoplado, 3 muestras en el chasis, en determinados lugares del acoplado y del chasis. Acá se está obteniendo una de las muestras, y se está cargando en un catre. Todas esas muestras, las 8 muestras que hay que sacar por camión, se depositan en el catre y se saca lo que es una macromuestra. Actualmente las plantas de acopio, para mantener rentabilidad, digamos, se han hecho mucho más grandes, tienen que trabajar a una mayor escala, y ya durante el proceso de recepción de la cosecha de los granos, debido a que hay un gran movimiento de camiones, hay como una especie de cuello de botella en la entrada de las plantas. Este sistema de muestreo se ha transformado en la utilización de sistemas de calado automático, es decir, sistemas que son mucho más rápidos que el que vimos anteriormente. El resultado del muestreo son unas bolsitas termoselladas, en el cual veamos van los granos que son representativos del muestreo de todo el camión. Sobre estas muestras se hace el análisis de calidad de la mercadería en un laboratorio, y el resultado de ese análisis de calidad va a ser el precio que va a recibir el productor o el propietario de la mercadería por la cantidad de granos que haya entregado. Una vez que los granos son cosechados, y hasta que estos son utilizados por alguna industria para producir algún tipo de producto, los granos van a estar en alguna condición de almacenamiento. El objetivo del almacenamiento de los granos es conservar el grano en estado sano, seco, limpio, con una baja temperatura, libre de insectos y libre de hongos del almacenamiento. De esa manera, la calidad del grano se mantiene a todo lo largo de su proceso de almacenamiento. Los granos pueden ser almacenados en distintos sistemas. Pueden ser silos temporarios de malla de alambre, silos bolsa, que es una de las estrategias de almacenamiento más utilizadas, en silos de chapa, que están ubicados en los campos de los productores, en celdas de almacenamiento, o plantas de acopio, o puede ser también en los elevadores terminales portuarios, cuando los granos van a ser destinados a la exportación. Estos son ejemplos de silos de malla de alambre en campos de productores. Son de fácil armado, es una solución rápida de almacenamiento cuando, por ejemplo, la región en la cual está ubicado el campo está sometido a días, a un temporal de lluvias, y los caminos se vuelven intransitables. Es un sistema que permite almacenar los granos no mucho tiempo, porque es un sistema precario, aunque en algunas situaciones, en algunas condiciones, se pueden incorporar sistemas de aislación de los granos, lo cual permite aumentar el tiempo de almacenamiento. Exige, digamos, controlar permanentemente el estado del silo,
porque, bueno, como ya se dijo anteriormente, son un tanto precarios. También en el mismo campo pueden instalarse silos de chapa o con menor frecuencia silos de cemento, que también son silos de bajo tamaño, de poco volumen y que sirven, digamos, de almacenaje en el campo propio. También una de las alternativas más frecuentes, en realidad son dos alternativas muy frecuentes, pero las más frecuentes para almacenar granos por los productores, es la planta de acopio, donde los granos quedan almacenados hasta que el productor decide venderlos, o los hilos bolsa. En este caso estamos viendo, digamos, una planta de acopio con silos de un gran volumen, en el cual se van almacenando distintos granos con distintas condiciones, y estos hilos tienen todos los elementos necesarios como para mejorar la calidad de los granos entregados por los productores. La otra alternativa más frecuente dentro de los distintos sistemas de almacenaje es el de los silos bolsas, que son bolsas plásticas, generalmente de 3 capas, que tienen un diámetro variable y una longitud variable, bueno, que son muy frecuentes su visualización cuando uno circula por las rutas de la zona de producción de granos. Bueno, los hilos bolsas pueden tener diámetros variables, pueden ser de 1,5, 2,7, 3,6 metros de diámetro, pueden tener longitudes de 60 a 75 metros, lo cual, por ejemplo, en un silo de 2,7 metros de diámetro por 60 metros de largo, nos da un volumen de grano de 343 metros cúbicos. Por lo tanto, una capacidad de la bolsa, de acuerdo a ese volumen, y teniendo en cuenta un peso específico de los granos de 0,75 toneladas por metro cúbico, como en el caso de maíz, nos da, digamos, una capacidad de la bolsa máxima de 257 toneladas. Una condición para que almacenar grano en un silo bolsa es que tiene que estar sano y seco, es decir, a humedad de comercialización. Cuando decimos seco, decimos humedad de comercialización, o menos, todavía es un poco mejor. Hay que revisar permanentemente la bolsa, que no haya daños sobre la misma provocada por roedores o incluso, digamos, el vandalismo. Es un hecho, digamos, que tiene cierta frecuencia, ya que es muy sencillo, un elemento cortante, cortar la bolsa, y los granos que están adentro caen por fuera de la bolsa y quedan expuestos a las condiciones atmosféricas, y el grano pierde calidad. Estas bolsas tienen que ser instaladas sobre suelo limpio y en un lugar alto, y que deben estar sometidas a control periódico. De hecho, existen especies de caladores que se clavan en la bolsa y que permite determinar el contenido del aire intergranario dentro de la bolsa y la humedad de los granos. Estas mediciones se hacen con cierta frecuencia para detectar prematuramente algún foco de pérdida de calidad de granos. Detectado algún foco, lo que corresponde es abrir la bolsa, descargarla y entregarla a una planta de acopio donde se puedan acondicionar esos granos. Se deben reparar roturas para mantener las condiciones de anaerobiosis. Uno de los hechos de las características fundamentales del almacenaje en el silo bolsa es que los granos, que son organismos vivos que están respirando, van consumiendo el oxígeno intergranario
y va quedando ese aire intergranario, se va cargando con dióxido de carbono, lo cual impide, digamos, el desarrollo de insectos que pueden, digamos, provocar algún daño a los granos internamente. Bueno, el sistema de almacenaje en silo bolsa tiene algunas ventajas. Una, digamos, es cosechar y almacenar el grano en el mismo campo y vender ese grano cuando los precios del mercado sean favorables. Y bueno, también el transporte, digamos, se puede ver beneficiado en el sentido de que los fletes se pueden hacer cuando los fletes sean más baratos. Generalmente en el momento de cosecha la demanda de flete es muy alta y los precios del flete son caros. Cuando la demanda de flete bajan los precios, y ahí, si uno tiene almacenado en silo bolsa, puede hacer puede ya enviarlos a destino a un menor costo. Se puede almacenar granos cuando los caminos están intransitables. Entonces cosechamos y en algún selector de campo, que reúne las condiciones necesarias, se depositan los granos hasta que mejore el sistema de transporte interno en el campo. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, que la respiración del grano disminuye el oxígeno, aumenta el dióxido de carbono, y eso ayuda a controlar organismos vivos, hongos e insectos. También tiene algunas desventajas. Por ejemplo, si bien no vamos a ahorrar el costo de almacenar en una planta de acopio, vamos a tener un costo de la bolsa. Esa bolsa se usa una vez y ya no se puede volver a usar, no se recicla. Hay que invertir en máquinas embolsadoras y extractoras de grano. Esa bolsa, como ya dijimos, hay que mantenerlas en condiciones, por lo tanto hay que reparar las roturas que se produzcan. Entonces eso requiere una frecuencia de revisión y es un costo. Bueno, y tiene la desventaja de que puede ser rota por roedores, pájaros, el granizo y, como ya mencionamos anteriormente, el vandalismo. Como se dijo anteriormente, una de las cosas a tener en cuenta cuando uno decide almacenar en silo bolsa es que va a tener que tener la máquina para poder almacenar en la bolsa y la máquina para poder extraer los granos de la bolsa. Entonces acá vemos el primer proceso, vemos una embolsadora de granos que es traccionada por un tractor, un sistema de enganche a la embutidora de granos y la embutidora de granos que tiene una tolva donde van a caer los granos que están siendo cosechados, un sistema de embutido comandado por la toma de fuerza del tractor. Esos granos se van embutiendo en la bolsa. Al comienzo la bolsa está en la boca, en esta boca, rodeando toda esta boca, o sea, la bolsa está empaquetada y se va desplegando a medida que se va embutiendo. A medida que se embuten los granos en el interior de la bolsa, eso va ejerciendo una presión sobre el tractor y va haciendo avanzar el sistema tractor embutidora hacia adelante. Y esa presión, la cual el embutido de los granos está regulada por un sistema de frenado. Mientras más freno tenga el sistema, a más presión se necesita para que se pueda mover el tractor y la embutidora. Entonces esto va, el embutido va avanzando hasta que finaliza la bolsa y
se hace el sellado en el extremo final de la bolsa. Una vez que finalizó el proceso de almacenaje, porque se han vendido los granos, estos son extraídos de la bolsa, y para ello se utiliza una máquina especial que es la extractora de granos. Bueno, acá tenemos la extractora de granos vista desde distintos puntos de vista. Acá en esta zona va enganchado el tractor, acá la toma de fuerza del tractor, y estos son unos sinfines que van tomando los granos. El embutidor va avanzando en este sentido. Los granos van siendo tomados por este sinfín, llevados concentrados en esta parte, y de ahí son subidos para ser descargados luego en una tolva. ¿Cuánto tiempo de almacenaje podemos tener un grano? Es algo variable y depende del tipo de grano, de la humedad de los granos. Entonces, acá vamos a tener, digamos, esta tabla donde nos está indicando para cultivos como granos como soja, maíz y trigo, que tienen un 14% de humedad, o girasol con un 11% de humedad, cuál es teniendo en cuenta el riesgo de deterioro que yo quiero, cuántos meses pueden ser almacenados bajo ese nivel de riesgo. Entonces, si yo quisiera almacenar, por ejemplo, estos granos con esta condición de 14% de humedad o de 11% en el caso de girasol, y yo quisiera un riesgo bajo de deterioro del grano, de la calidad del grano, yo sé que el tiempo de almacenaje seguro es de 6 meses. Pero si yo estoy dispuesto a tolerar un riesgo medio o un riesgo alto, yo podría almacenarlo todavía más tiempo. Fíjense que los mismos granos, si el porcentaje de humedad es mayor, por ejemplo para soja, maíz y trigo entre 14 y 16 y girasol entre 11 y 14, y yo quisiera un bajo riesgo de deterioro de los mismos, solamente los puedo almacenar 2 meses. Y todavía vamos a un nivel superior de humedad, por ejemplo soja, maíz y trigo superior a 16% de humedad y girasol superior al 14% de humedad. Yo sé que para un bajo riesgo de deterioro de la calidad del grano solamente lo puedo almacenar un mes.